apoyo en usted para que haga una tarea completa. Yo me uno a la que le dijo Velázquez Quequén, cuente con mi apoyo también, lo vamos a apoyar, presidente, a través de la mesa, al ministro de Educación. Le agradezco la gentileza y le agradezco también al congresista Monterola. Le pide una interrupción al congresista Bengolea, congresista Monterola. Gracias. Trataré de decirlo en un minuto. El proyecto educativo nacional planteó que para el 2021 estaríamos al 100%, refiriéndose a alumnos de segundo grado en lo que respecta a comprensión lectora. El presidente de la República bajó esa meta y yo lo entiendo, porque ya era incumplible, y dijo, al final de mi mandato será el 55%, la línea verde. La línea roja es la realidad. Estamos lejos, lejísimos de lo que planteó el proyecto educativo nacional, pero lejos también de la promesa del presidente Humala. Tenemos todavía algún tiempo, no sé si esto sea revertible, pero el cuadro indica que hay que cambiar radicalmente lo que estamos haciendo en educación, es decir, que la mejora tiene que ser dramática. Ese es el encargo tan difícil que le están dando a este ministro. Yo le deseo la mayor de las suertes. Gracias, presidente. Congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Educación y felicitar por su presencia en el Pleno. El presente ejercicio democrático debe saludarse, pues permite la interacción de los poderes del Estado para el desarrollo de un tema fundamental que puede impulsar al país en un nivel educativo que todos soñamos. La calidad educativa es un proyecto educativo nacional. Hemos escuchado atentamente las cifras y proyectos que ha presentado el ministro y queremos creer que nos ha traído, y esperamos que no se trate de simples cifras y de buenos deseos. Sin embargo, el ministro no puede irse sin escuchar la voz de las regiones que requieren mayor atención en el tema de infraestructura educativa, capacitación docente y atención de los estudiantes. Cabe resaltar, según un informe presentado por el diario Gestión, Huancavelica es un caso emblemático de crecimiento y desarrollo, puesto que la tasa de pobreza del 88% en el año 2002 se ha reducido a 49.5% en el año 2012, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Mientras la pobreza extrema a nivel nacional pasó de 16,4% en el 2004 al 6% en el 2012. En Huancavelica se redujo de 63.4% en el 2004 hasta 46.8% hasta el 2009. En lo que respecta a educación, la tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años de edad se redujo del 27.9% en el 2002 al 14.9% en el 2012. Finalmente, la tasa de analfabetismo de la población de 15 y 24 años de edad pasó del 7% en el 2002 al 1.4% en el 2012. Pero este desarrollo no debe quedar trunco o como un paso aislado, puesto que al igual que se ha reducido en analfabetismo, exijo que se implemente políticas que reduzca la deserción escolar, que en el área rural llega al 20.3%, mientras que en la área urbana es de 10.5%. Deserción que se produce en muchos casos por cuestiones económicas, pero en su mayoría porque la escuela no es atractiva, sino un riesgo, puesto que carece de mobiliario, carece de implementos educativos a tiempo, los docentes están desmotivados, no están debidamente calificados, carecen de metodología y encima los programas sociales de alimentación son un peligro que ya ha causado daños a la salud de los estudiantes. Continúe. Necesitamos, señor ministro, y se lo solicito en este momento, que se acelere la implementación de la infraestructura educativa y equipamiento de los colegios La Victoria de Ayacucho, José María de Guedas, emblemática de varones, Daniel Hernández, San Francisco de Asís, Francisca Díez Canseco del Castilla, como los centros educativos del distrito declarados en emergencia, como es Cuenca, Iscuchaca, Antaparco y la misma Huancavelica, que por encargo de mi región he solicitado personalmente a su despacho
Y usted sabe que aproximadamente el 80% de la infraestructura educativa de mi región está en condiciones malas. De otro lado, si bien es cierto, los programas sociales de alimentación escolar pertenecen a otra cartera, no puede negar la vinculación estrecha que tiene con los fines de su ministerio. Por eso quiero solicitar que sea usted el gestor de la eficiencia y control de estos programas para que los niños acudan a las escuelas y aprendan y sean el futuro. Continúe. Los programas de los niños para que ellos puedan acudir a las escuelas y aprendan y sean el futuro del engranaje del desarrollo del país. Los niños y jóvenes necesitan de una educación de excelencia para que sea la herramienta que lo conduzca a la verdadera libertad e inclusión social que tanto pregona este gobierno. Por eso, señor ministro, nosotros de la bancada Unión Regional vamos a apoyar este proyecto educativo y desarrollo nacional. Creo que es importante apoyar porque la educación va a ser y será siempre pilar fundamental de todo país. Muchas gracias. Congresista Martín Belaúnde. Yo quisiera expresar mi felicitación al ministro por el informe que ha hecho, que lo considero realista y en cierta forma desnuda nuestra situación en múltiples aspectos. Pero también quisiera hacer referencia a algo que es muy importante, cuando dice hemos tenido una política de Estado en los últimos 60 años y hace una relación de las fluctuantes políticas educativas que ha tenido el Perú desde el año 1950. Y digo que es algo positivo porque hay muchas cosas que efectivamente se han hecho. Lo ha dicho el congresista Mesías Guevara, lo ha dicho el congresista Javier Velázquez Quesquén. No es que el Estado no hubiera estado presente, perdonen la redundancia, en el tema educativo. Evidentemente ha habido presencia del Estado, pero ha habido una política zigzagueante, donde pasamos de una educación pública limitada, pero de cierta calidad, a una educación pública masiva de muy baja calidad. Y luego han habido esfuerzos, eso es innegable, pero estos esfuerzos no han tenido el éxito que hubiera sido de desear. Y luego se anotan problemas elementales, obvios, para cualquier congresista de cualquier región o departamento del Perú y concretamente de Lima, que visita los centros educativos, puede darse cuenta que con excepción de los centros emblemáticos que están en buen estado, que han sido rehabilitados, en algunos casos quizás hasta reconstruidos, yendo a un lugar como Ate Vitarte, que fui, recuerdo, hace un año, o a un lugar como aquí nomás, en Rímac, los colegios están en una pésima situación de mantenimiento. Y aquí lo dice en cuanto a su infraestructura, una infraestructura lamentable, en cuanto a mobiliario, en cuanto a agua y desagüe, en cuanto a electricidad. Y ese es un problema presupuestario, pero ahora que en el presupuesto hay algo de dinero, es también un problema de ejecución presupuestaria. Continúe. Compete al señor ministro, que tiene que tomar cartas en el asunto para que se mejore el mantenimiento. Si están de mal mantenidas ciertas escuelas en el distrito electoral, en la provincia de Lima, ¿cómo no lo estarán en el resto del país?
Bien, yo soy profesor universitario en una universidad que tiene su facultad de Derecho en la cuadra 36 de la avenida Arequipa y enseño a más o menos 150 alumnos. Y lo que yo puedo decir que quizás un tercio de sus alumnos que ya están en el 10º ciclo de Derecho no deberían estar ahí por su falta de comprensión lectora, por su mala escritura, por su desinterés. Sin embargo, hacen un esfuerzo en estar ahí, pero no son alumnos de la calidad que en ese ciclo debieran tener. Es un problema de basamento. Culmino. Yo le digo, señor ministro, continúe el trabajo que está haciendo, mejore las condiciones salariales de los docentes, para lo cual creo que tiene alguna disponibilidad económica. Y también le digo, señor ministro, no maltrate, no permita, porque estoy seguro que usted no maltrata, no permita que se maltrate a los directores de colegios por consideraciones subalternas extrapedagógicas. Gracias, señor presidente. Congresista Yobe Simón. Muchas gracias, presidente. Saludando al señor ministro. Y en principio, presidente, yo creo que tendríamos que debatir con profundidad lo que ha significado la educación en el Perú a lo largo de los años. La pregunta: hemos tenido política de Estado. Yo creo que la educación en el 50 y 60 fue buena, no relativamente buena, fue buena. Pero la pregunta es, ¿a cuánto de población atendía el Estado? Porque cuando se dice que la década del 70 y 80 fue masificación y cantidad versus calidad, la pregunta es si era necesario esa masificación de la educación. Yo reconozco en el gobierno de Velasco que hubo una buena política de educación y que la masificación era fundamental, porque ¿qué porcentaje de analfabetismo teníamos antes de Velasco? Por lo tanto, cada gobierno cumplió con lo que le correspondía. Si no se hubiera masificado la educación escolar y la educación universitaria, tendríamos que el grado de analfabetismo hubiera crecido o estuviera mucho más alto que lo que tenemos ahora. Que después fue mejorando en la medida de que hubo más dinero, que hubo infraestructura educativa, por supuesto. Yo creo que en los 90 en infraestructura hubo preocupación y eso mejoró en algo. Y que durante el gobierno del señor presidente Toledo y el señor presidente García mejoró, por cierto, y que este gobierno tiene que ir creciendo porque las metas son muy importantes. Pero además, aquí se ha dicho a lo largo de las últimas décadas que la educación no es un gasto, sino es una inversión. Y es una inversión que no solamente tiene que hacer el Estado, sino también la empresa privada. Pero yo quiero decir, presidente, saludo al ministro por su valentía. Por su valentía en reconocer algo que es fundamental y que los maestros han ido constantemente reclamando y diciéndole, y solamente lo tildamos de izquierdosos, lo tildamos de revoltosos y no le damos la razón en lo fundamental. El salario real de los docentes sufrió una importante caída de la que aún no se recupera. Muy bien, ministro, eso es ser honesto y lo felicito por eso. Y ahora hay que hacer el esfuerzo para que los maestros puedan recuperar el salario que le correspondía. Pero además el ministro ha tenido la valentía de decir que el presupuesto, cuánto se gasta el presupuesto público en educación y cómo el Perú está muy debajo de lo que corresponde. Que saludamos al esfuerzo del gobierno, sí señor, saludamos el esfuerzo de este gobierno que está haciendo lo necesario para poder incrementar el presupuesto, pero él mismo lo dice, no alcanza. Y si no alcanza, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a los maestros de la mala educación? ¿A quién le echamos la culpa? Me está pidiendo interrupción el congresista Wong, presidente, si usted lo considera necesario. Congresista Wong. Gracias, presidente. Saludar al ministro, cuyas cualidades, valores morales y humanos y profesionales está fuera de toda duda. Pero, presidente, qué bueno que reconozcamos que todo lo que vienen haciendo los gobiernos, vienen haciendo mayor infraestructura, reformas magisteriales, mejor remuneración. Sin embargo, ¿cuál es el fondo? ¿Por qué nosotros las estadísticas son negativas? ¿Por qué PISA nos califica en los últimos lugares en concentración de lectura y en razonamiento matemático? Tuvimos oportunidad de estar con el jefe, el presidente del Congreso en Shanghái,
el que tenía el primer lugar, y decía: de nada vale infraestructura, de nada vale reformas magisteriales si no existe de fondo algo que venga a transformar. ¿Y cuál es? Que respondan nuestros escolares. ¿Y cómo van a responder? Tenemos que vencer esa anemia que con lo que cursan. Y por ello nosotros creemos que tenemos lo suficiente en nuestro mar para darles esa proteína. Por ello nosotros creemos, presidente, a través suyo al ministro, que nos apoye con el problema del Ministerio de Producción. Segunda interrupción. No, me voy a dar. Congresista Condori. Muchas gracias, congresista Ayude. Una de las cosas que ha pasado el día de hoy por alto ha sido la inclinación de la educación financiera a nivel de la primaria y la secundaria. Y eso es una situación positiva que, si bien no lo ha mostrado el ministro, es una situación que ya se va a implementar a partir del año 2016, tal como está en las noticias, y eso efectivamente es una cosa muy meritoria para el sector, por cuanto los últimos años la educación ha estado orientada en forma general. La educación debería ser para la vida. Si no es para la vida, ¿para qué es? La educación primaria, la secundaria ha estado orientada exclusivamente para postular a la universidad. Por eso han aparecido y han proliferado los colegios preuniversitarios y en realidad estamos perdiendo el horizonte. Yo saludo esta iniciativa positiva de parte del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Congresista, sí. Gracias, presidente. Ministro, la mayoría de congresistas y el que habla recorremos el país. Su diagnóstico es bueno, las propuestas son buenas, pero la realidad es otra. Fíjese usted, colegios emblemáticos que no tienen infraestructura, que no tienen, personal. Hemos invertido un montón de plata y no hay administrativos. Colegios rurales y colegios urbanos que no cuentan con servicios básicos. Termine. He estado en Cajamarca, ministro, en las zonas rurales, en algunos distritos, nos encontramos que hay 2 servicios higiénicos para 200 alumnos, hombres y mujeres. Entonces, lo reitero, ministro, yo no creo honestamente que la escuela rural esté bien. Yo no creo que la escuela rural esté alcanzando a la escuela urbana. Ministro, la realidad, los funcionarios se lo tienen que decir, que visiten la zona. La realidad es que tenemos una escuela completamente nula para la gente del mundo rural, incluso para los distritos de las grandes ciudades que son pobres. Y le digo esto, ministro, porque la sensación es de que si no se mira con seriedad el fondo del problema, creo que tendremos que al final de su mandato este gobierno no habrá logrado las metas que todos queremos para el 2021. Y lo digo con mucha honestidad y esperando de que el gasto público, el gasto que ustedes tienen en el Ministerio de Educación, se haga efectivo en un 100%. Termine. Termino con 2 cosas, por favor. El canon, ministro, no solamente debe ser el canon minero que se invierta en educación, no solamente debe ser el canon gasífero que se invierta en educación, sino que regiones como Amazonas, como Lambayeque y otras que no tienen canon, debe buscarse la empresa privada para que nos puedan ayudar también a mejorar la escuela, porque lo contrario nunca va a alcanzar el presupuesto. Gracias, presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Le damos la más cordial bienvenida a través suyo al ministro de Educación. Si usted lo permite, le voy a conceder los 2 minutos de interrupción al congresista representante de Junín, Jesús Hurtado. Congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Aguinaga. Voy a ser específico, por intermedio del presidente, al señor ministro, tratar el tema del objetivo estratégico número 3 del Proyecto Educativo Nacional 2021, que establece maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la docencia. Me parece interesante, lo que no veo es cómo hacerlo, porque si vemos, por ejemplo, los alumnos que se presentan a San Marcos, para medicina ingresan con 17 de nota, y los que ingresan a educación
entran con 6.8. Y estos que ingresan con 6.8, o sea, ya ingresan jalados a la universidad, tienen la posibilidad de estudiar, si no pueden, o sea, menos de 6, tienen la posibilidad de entrar a las universidades particulares. Hemos enterado por medios de prensa que dice los que no ingresan con 6 de nota a San Marcos ingresan a una universidad privada tan solo con su carnet de postulante, lo cual es vergonzoso. ¿Cómo vamos a revertir eso? ¿Quién de nosotros va a decir, mira, hijo, quiero que vayas a estudiar educación cuando te van a pagar 1.800 soles o 1.200 soles porque vas a entrar contratado? No le veo en realidad una solución pragmática al tema, a menos que se plantee una solución efectiva. En segundo lugar, se plantea en el Objetivo Estratégico 5, proyecto de ley de institutos y escuelas de educación superior. Usted, señor ministro, tiene la ventaja de haber estudiado y trabajado, estudiado en Colombia y trabajado en el Banco Mundial, especializado en pobreza con experiencia en economía de la educación. Y sin embargo, lo que no veo es específicamente cómo solucionamos esta brecha que nosotros tenemos. Tenemos una brecha de capital humano de 862.750 profesionales. La Sociedad Nacional de Industria nos dice que falta 300.000 técnicos. Tenemos 688.000 profesores que ya se graduaron y no trabajan en su especialidad. Todo esto nos indica que hay una enorme crisis, porque tenemos un escenario que en el futuro, por falta de talento. Gracias, presidente. Ya llevamos 3 años de gobierno y seguimos con lo mismo. Nadie puede negar que en los objetivos estratégicos presentados por usted, señor ministro, obedecen más que nada a un cúmulo de buenos deseos. Pero cuando estos deseos los contrastamos con la realidad, vuelve a cundir el desánimo en la población. En el objetivo 1, oportunidades y resultados educativos. ¿Cuál es el resultado que le estamos mostrando al Perú en la prueba PISA? Estamos en el último lugar, en el lugar 65. Y en lugar de tomar acciones, como por ejemplo, dar prioridad a la atención en la primera infancia, a la atención educativa, o generar condiciones para que haya un aprendizaje adecuado, aún en las zonas más alejadas del país. ¿Saben cuál ha sido la respuesta? Y no es suya, ministro, es de su predecesora. Es que tenemos el último lugar porque los países que están peores que nosotros no han aceptado la evaluación. Miren ustedes qué respuesta tan llena de contraste y de facilismo. Y cuando hablamos del objetivo 3, ministros de maestros bien preparados, las señales son negativas. Comencemos por una persona que desaprobó los exámenes de la carrera pública magisterial varias veces, que desaprobó los exámenes para la encargatura de dirección, y me refiero a la señora Isabel Paiva, insigne maestra, cuñada del presidente de la República. Esa es la inclusión social, la inclusión de los parientes y de los amigotes. Sin embargo, gana el concurso para ser coordinadora de beca 18. ¿Esa es la señal que le damos a la educación? ¿Esa es la señal que le damos a los maestros? ¿Qué señal podemos dar, ministro, cuando queremos la meritocracia en los maestros y no ha habido evaluación de los docentes para acceder a un nivel educativo dentro de la ley de la reforma magisterial? No se ha hecho nada. Se habló simplemente, pero no se hizo nada. Y lo más grave, ministro, ¿qué es lo que hemos hecho ante la falta de control respecto a docentes que fueron sentenciados o vinculados al acto de terrorismo? El Perú tuvo muchísimas muertes como consecuencia de los actos terroristas, y hoy día vemos que se reivindica a profesores terroristas manteniéndolos en la educación pública. Si no, veamos, en el mes de marzo han sido capturados 2 maestros ligados a Sendero Luminoso en la zona del Braen. En el mes de agosto del año pasado, en el Comité de Sendero Luminoso de Piura, fue capturado otro maestro en Tumbes y la UGEL lo repuso. ¿Esa es la meritocracia que se está buscando en los maestros?
o es el temor que tenemos a tomar medidas que sean Culmine. para erradicar estos malos maestros ligados al terrorismo? Porque de esa manera, ministro, usted está matando la meritocracia. Está matando la meritocracia para darle lugar a la gente violentista. Y eso no queremos para el país. Y por último, cuando hablamos de gestión, ¿cómo vamos a tener buena gestión cuando en un sector como la educación la ejecución presupuestal ha sido el 79%? Cuando se ejecuta solamente el 64% del presupuesto para atender a los niños con necesidades especiales, ¿o es que los vamos a seguir considerando como simples discapacitados? De una vez por todas, hagamos un correctivo que requiere la educación peruana, porque es el sector social fundamental para el desarrollo del país. Tendremos buena educación como consecuencia de acciones, no como consecuencia de un desarrollo tan esperado. Muchas gracias, presidente. Congresista Hernán Latorre. Muchas gracias, presidente. Me piden dos interrupciones, la colega Nicama y la colega Natalie Condori. Congresista Nicama y Condori. Gracias, presidente. Presidente, cuando se habla de educación y con lo que nos ha planteado el ministro de Educación, con todo el respeto, ministro, y con el respeto a la sala, discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con la forma y el plan tal como lo han manifestado. Yo sigo convencida que la mejor forma de erradicar la pobreza es planteando un plan de estudio para el trabajo, y que no es un invento, señor presidente, está ya hecho a través de muchos años y lo están realizando los mejores países insertados a la economía, primeros lugares a nivel mundial. La OCDE, la Organización para la Capacitación para el Desarrollo Económico. 33 países insertados a este plan de estudio para el trabajo, donde el egresado de secundaria sale con un cartón listo para aplicarlo en la práctica como técnico y secundaria completa, o de lo contrario un prebachiller universitario que se inserta a su... Segunda interrupción. Congresista Condori. Gracias, presidente. También hay que considerar que los resultados PISA son el resultado, lamentablemente, de los modelos educativos que tuvimos en el país, donde se quitaron cursos básicos como educación cívica. Presidente, ministro, el Perú es un país minero. Todos reconocemos esta realidad y consideramos que la minería de hoy tiene que hacerse con responsabilidad social y ambiental. Ministro, los programas educativos dicen poco o nada de esto, pero es necesario instaurarlo en nuestras aulas educativas, y para ello ya existe un convenio trabajado entre el Ministerio de Educación y el INGEMET. ¿Para qué? Para que no se vea como una actividad negativa para el país y solo se le presente como actividad contaminadora. Ministro, le hago llegar la siguiente solicitud. La infraestructura educativa en Tacna ha sido seriamente dañada a raíz de los últimos movimientos. Congresista Luciana León. Congresista Latorre, estaba dando interrupciones, me disculpe. Muchas gracias, presidente. Expresar mi saludo al ministro de Educación y reconocer la sinceridad que ha mostrado de que de todas maneras no hemos tenido un avance en lo que es el porcentaje del PBI en cuanto al 3%. Y ese compromiso, señor ministro, de avanzar en esta gestión, por lo menos llegar a un 4%, sería bastante importante para la educación. Pero sí, ministro, como profesor, quiero mostrar mi preocupación. Efectivamente, se aprobó la ley de la carrera pública, pero las remuneraciones, principalmente de los docentes del nivel secundario, son mínimas. 40 soles de incremento han tenido los profesores de secundaria. Los profesores contratados ganan un promedio de 1.000 soles. Yo he estado en el BRAE esta semana que pasó y efectivamente
hay preocupación de los docentes del BRAEN respecto a esta bonificación de 300 soles. Yo le agradezco, ministro, por haber entrado el diálogo con los profesores del magisterio y entiendo yo ya estos días ingresa un proyecto al Congreso. Ojalá que los congresistas viabilicen el pago de estos bonos, no solo para los profesores de intervención directa, sino también para los profesores de las zonas de influencia. Al mismo tiempo, ministro, la infraestructura en nuestra región de Cusco en educación está deteriorada en muchas provincias. Estamos haciendo las gestiones de Santo Tomás de Chumbivilcas, el Colegio Pérez Armendáriz de Paucartambo, Tupac Amaru de Canas y el Colegio Emblemático de Ciencias y esperamos contar con su apoyo, ministro. En cuanto a la gestión de la modernización, hay que mejorar, yo creo que la SUGELS, en cuanto a su infraestructura, hay que dotarles de vehículos para que ellos también cumplan adecuadamente su labor de supervisión. Continúe. Finalmente, ministro, hacer las inquietudes, las preguntas. ¿Qué se va a hacer con miles de profesores que están desocupados con título en la mano? También preguntarle si se está haciendo el incremento de 2 horas anuales a los profesores de secundaria. Las animadoras de PRONOI que trabajan haciendo de profesores de inicial ganan una propina que no les alcanza para nada. Y a su vez quisiera preguntar, los maestros agrupados en sus organizaciones sindicales anuncian medidas de fuerza, si están haciendo o están entablando algún diálogo con el Magisterio Nacional para resolver toda la plataforma. Con toda razón, los colegas del Perú, sobre todo en cuanto a sus derechos adquiridos, en cuanto a las bajas remuneraciones, están reclamando. Yo le pido si se está haciendo este diálogo para que no se perjudique a los alumnos del país. Muchas gracias, presidente. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Si me permite darle mis 2 interrupciones al congresista Tejada. Congresista... No está el Tapia, congresista perdón. Tejada. Tapia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luciana León. Presidente, han pasado 3 años y prácticamente la educación, así como la salud, pasa por una crisis, es un desastre y es un fracaso total, presidente. Es una pena decirles que el tercer año y así el año 2012 solamente gastaron el 42% del presupuesto de inversiones, es decir, devolvieron 1.244 millones y este año 2013, 48%, equivalente a 1.502 millones. Cuando vemos que las escuelas en el Perú se caen a pedazos y nuestros profesores siguen aún ganando sueldos miserables, 0 capacitación. Presidente, el presidente Ollanta Humala dijo vamos a aumentar el presupuesto en educación a 0.5% del PBI. ¿Cuánto ha aumentado este año? 0.24% del PBI. Ese es el gasto de educación. Entonces, presidente, ¿de qué política de Estado en educación podemos hablar? Presidente, yo invoco acá la reflexión, ya lo dijeron, Perú solamente gasta el 3% del PBI, Chile y Colombia lo hace ya en 6%, y es así, presidente, que si tenemos el crecimiento económico del país, va en aumento, va en 6%, pero a la mano tiene que ir el crecimiento también y la distribución de la riqueza en favor de la educación y especialmente de los más pobres del Perú. Presidente, esto significa que pasa por una decisión política. Si no designamos el presupuesto correspondiente, esto es un engaño. Es un engaño y vamos a seguir en la prueba PISA, en el puesto 65, como lo estamos en el año que pasó. Esa es una vergüenza. Esa es una vergüenza porque se habló de un gobierno de la inclusión, de un gobierno de la educación, de la salud, y miren los resultados. Presidente, ¿qué le diría de mi región Cajamarca? Que en mi región Cajamarca solamente han invertido el 66%, prácticamente el 44%. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches. A través de la presidencia, el ministro Saavedra.
hoy nos complace tener al frente a un ministro que por primera vez escuchamos y vemos que está comprometido con el sector de la educación, que no se quede en la teoría, sino además sabe, conoce la práctica, y lo bueno es que conoce y reconoce lo que se ha trabajado en años anteriores de manera tal que decide continuar con las políticas del gobierno del presidente García. Recordemos, por ejemplo, el tan cuestionado por algunas supuestas comisiones investigadoras que nada han investigado o encontrado finalmente después de 2 años y medio, que más bien yo la llamo comisión perseguidora. Este gobierno ha venido construyendo colegios con el mismo decreto de urgencia, el 004/2009, para poder realizar la construcción de nuevos colegios. No tenga miedo, señor ministro, siga construyendo más. Ese decreto de urgencia 004/2009 es totalmente constitucional, así que continúe con toda la tranquilidad y firmeza, pero sigue implementando y construyendo y llegando a las zonas más alejadas como lo hicimos nosotros en su momento. Pero usted hace 2 meses atrás, hace un mes atrás, y ahora dice que dentro de un mes lo va a hacer, es la construcción de nuevos colegios, pero con el apoyo del sector privado. Es importante entonces que se nos diga en esta asociación público-privada en dónde, en qué zonas, en qué regiones, cuántos colegios y para qué fecha va a estar esto realizado. ¿Dónde son las zonas en que se van a privilegiar con estas asociaciones públicos-privadas? ¿Existe ya un borrador? ¿Existe una propuesta de legislación para que se realice esto? Porque hace un mes nos viene hablando del tema, pero a la fecha no vemos nada de acción. Hoy día nos menciona lo mismo, pero de nuevo, nada de Programa Nacional de Infraestructura Educativa, más que buenas intenciones que esperamos se concreten inmediatamente. Respecto a lo mencionado por la carrera magisterial, que bueno, ha sido evidente, todos sabemos que durante estos 2 años y medio lo que se hizo fue estancar y desconocer el buen trabajo que hicimos nosotros durante la implementación de la carrera pública magisterial, donde se reconocía la meritocracia, cosa que hoy en día con este gobierno lamentablemente no se incorporó. Recordemos, señores congresistas, señor presidente, que lo que se hizo fue ya no capacitar a los maestros, que continúe, iba a garantizar que tengamos mayor o mejor formación para nuestros niños, sino más bien incorporaron a todos a la supuesta reforma magisterial que realizaron, incrementando el acceso de la educación inicial. Supuestamente se incorporó a 300.000 maestros sin ninguna capacitación. ¿Qué garantía para nuestros alumnos es esa? Obviamente por eso no tienen ningún tipo de motivación, ningún tipo de escala remunerativa que les permita, como sí lo teníamos nosotros, irse a las zonas más alejadas porque tenían una mejor remuneración y porque iban a ser capacitados. Hoy eso no existe. Durante 2 años y medio vemos que lamentablemente la meritocracia se ha desconocido y únicamente por el temor, por el miedo a la sombra y al trabajo, por los complejos que tiene este gobierno, al trabajo que realizó el presidente García. Culmine. A la fecha, entonces, queremos saber si van a haber estas capacitaciones que a la fecha hemos visto, todas frustradas y poca meritocracia al respecto, y también cuánto presupuesto van a destinar a ello. Por otro lado, felicito que, a diferencia de la ministra pasada, en que quiso cerrar el Colegio Presidente de la República, eso fue lo que dijo acá, y fue público, como digo, únicamente por el complejo de lo bien hecho en el gobierno pasado. Hoy día finalmente el ministro, de manera acertada, y por ello lo felicito, ha manifestado que se van a construir 6 modelos adicionales igualitos. Perfecto, me parece excelente, ministro, hágalo. Pero díganos dónde, cuándo
qué fechas tiene planeado y esperemos que usted se mantenga en el sector. Ya vemos que se suele conviar. Congresista Dagmer.